Buenas noches, soy Andrés, soy del grupo GPM. Esta noche, como veis, no va a haber investigación ninguna. Tenemos aquí, vamos a hacer una entrevista a nuestro amigo José Manuel Frías. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Encantado, Andrés. Él es el autor de uno de los libros, Málaga Misteriosa, uno de varios libros como tiene. Cuéntanos algo sobre este libro. Bueno, ya he perdido la cuenta de los libros que tengo, creo que el último que he publicado es el número 20, la literatura es una de las cosas que más me gusta, pero evidentemente como malagueño que soy, pues los libros que tratan sobre Málaga, no sé, le doy como una importancia mayor. Y Málaga Misteriosa es una obra que recoge quizás los grandes casos de esta provincia, muchos casos además de la capital. Luego tengo por ahí Málaga Insólita, que es un pueblecito, un libro más bien pues de pueblos, de pedanías, de historias, de lugares de interior, pequeños grandes casos, pero yo creo que Málaga Misteriosa acoge las grandes historias con muchísimos testimonios y donde han ocurrido pues fenómenos bastante curiosos. Muy curioso. Pues vamos a ir con la entrevista, ¿no? Estupendo. A ver, ¿cuándo comenzaste con este tema tuyo del periodismo, investigación y tal? Bueno, yo creo que el mundo del misterio me ha gustado desde niño, como nos ocurre creo que a todos, ¿no? Todos los que tenemos vinculación con el mundo del misterio nos viene desde muy pequeñitos y por motivos muy diferentes, ¿no? En el caso mío yo creo que se han conjugado diferentes cosas. Por una parte la curiosidad natural que tenemos todos cuando venimos al mundo y que luego nos va desapareciendo con el paso del tiempo por culpa de la sociedad, de nuestros padres, en fin, la propia educación que a veces es un peligro, ¿no? Y que nos va cortando un poco las alas. Pero aparte de eso también por el hecho de que han existido referentes del mundo del misterio que para mí han sido muy importantes y me han empujado a querer dedicarme a esto. Ahí estaría pues desde Jiménez del Oso y sus documentales, que era casi un punto de encuentro para la familia, el sofá de casa viendo a aquel señor con ojeras y con la camisa abierta y el medallón contando historias fascinantes, pasando por Miguel Blanco y su programa Espacio en Blanco, que lo escuchaba cuando tenía 15, 16 años y me parecía increíble todo lo que narraban ahí, y luego me servía un poco también como tema de conversación hasta en el colegio, ¿no? Que me tomaba un poco como el raro de la clase. Y también Juanjo Benítez, ¿no? que sus libros han sido para mí una referencia por su forma de escribir. Creo que leí Caballo de Troya con 7, 8 años, imagínate un niño de esa edad leyendo un libro tan denso. Entonces han sido personajes que me han marcado. Y luego yo creo que una experiencia que fue muy importante, y es que mi padre se dedica a la medicina y cuando yo era muy jovencito y él estaba allí en la universidad, había veces que me llevaba a la sala de disección, ¿no? Entonces imagínate un niño con 8, 9, 10 años que de pronto se enfrenta a la visión de cuando entras en esa sala, de ver un montón de lo que piensas que son escombros y luego te fijas y son un pedazo del tórax, una pierna, un no sé cuánto, los despojos de aquellos cadáveres, y ver las piscinas de formol con cuerpos flotando, ¿no? O las mesas de disección con gente que está muerta, ¿no? Claro, aquello te cambia la visión. Cuando tú eres niño piensas que eres invencible, que la muerte no existe, incluso se te muere la mascota y tus padres te dicen que se ha escapado. Es un tema tabú la muerte, ¿no? Y ahí yo me enfrenté con la muerte, ya supe que el mundo no era ese mundo de maravillas, sino que también... te cuenta antes del... Efectivamente, antes de tiempo, ¿no? De que la muerte existía, y eso puede tener dos salidas: o volverte completamente loco porque te has enfrentado de golpe a una visión que te cambia los esquemas, o como fue en mi caso, que a partir de ese momento quise buscar evidencias de que existe una vida después de la muerte. O sea, me planteé que yo iba a ser algún día el que estaría ocupando esa piscina de formol, ¿no? Y saber si ese es el final o no. Entonces yo creo que todas esas cosas se han conjugado para que... Podemos decir que, digamos, que empezó tu curiosidad y tus ganas de investigar con 8 o 9 añitos por ahí, ¿no? Efectivamente. Yo creo que ya me gustaba incluso de antes cualquier cosa que fuera misteriosa, pero a partir de ahí... Para vivirla en persona... Efectivamente, fue a partir de ahí cuando ya me di cuenta de que existía la muerte y quise buscar evidencias de una vida después de la muerte. Luego ya evidentemente cuando me hice más mayor, ya de adolescente, sí empecé a moverme, a investigar y a interesarme por otros palos del misterio, como la ufología, las creencias, la mente humana, un poco todo lo que... Sí, el palo toca un poquito de todo. Sí. Vale. Me gustaría saber también cuántos sitios has visitado. Innumerables. Por ejemplo, vamos a empezar por aquí, como estamos hablando sobre Málaga y tal, Málaga y su provincia. Pues si te tuviera que decir cuántos lugares, he estado en los 101 pueblos, ¿no? Pero cuántas historias me he enfrentado, pues aquí más de 1800, que sé que te va a sonar una barbaridad, pero todo aquello empezó de casualidad, como suelen empezar las grandes cosas. Recuerdo que un amigo de mi padre me llamó una vez para decirme que se había encontrado en su casa un libro muy antiguo de un historiador malagueño llamado Diego Vázquez Otero, que era un historiador que en sus libros trataba cosas de historia, de cultura, de tradiciones, y de vez en cuando dejaba caer una pildorita de misterio. Y me encontré
con un caso del pueblo de Alcaucín, al norte de la comarca de la Sarquía malagueña, y en el que se hablaba de una maldición de un obispo, el obispo Patricio, que es echado de este pueblecito, de lo que es el núcleo originario de Alcaucín, la mesa de Zalia, como se conocía en aquel entonces, es expulsado por la gente y él lanza una maldición que se ve representada en una legión de serpientes gigantescas con cabezas humanas y tal. Y yo quise visitar aquel pueblo. Yo era uno de los muchos malagueños que no conocía su provincia, ¿no? Y lo que quería era saber simplemente si esa zona había cambiado, si hoy día me iba a encontrar con una moderna urbanización, en fin, tenía esa curiosidad. Y una mañana salí muy tempranito con la idea de llegar al Alcaucín, pero aprovechar ese trayecto para ir parando en algunos pueblos, pero a nivel turístico, ¿no? Por conocer pueblos que no conocía. Paré en el primero, que era una pedanía de Macharabiaya, que se llama Benaque, y por curiosidad, una vez que visité la casa natal de Salvador Rueda, del poeta, pregunté si conocían algún misterio en esa pedanía, y me dicen, sí, aquí en la iglesia tenemos un cuadro que era en blanco y negro, de un Cristo que cambió de color, que se volvió de color, de blanco y negro a color. Y digo, qué cosa más curiosa, tomé nota en el cuaderno, me fui para Macharabiaya después, pregunté si había algún misterio, me hablaron de los fantasmas de la cripta, de ahí me fui al pueblo de Almáchar y me contaron la historia del Cristo de la Banda Verde, fui pasando pueblo tras pueblo, que yo quería visitarlos a nivel turístico, y fui llenando mi cuaderno de campo de historias raras. Claro, tal como iba sabiendo cosas. Aquel día mi meta era Alcaucín y no llegué, pues se me hizo de noche, había recorrido nada más que 4 o 5 pueblos y había conocido 20 historias. Entonces a partir de ahí me propuse el recorrer todos los pueblos de Málaga, 101, durante 4 años, para ir rescatando historias, tanto de grandes misterios como de pequeñas tradiciones y leyendas que están en la memoria de la gente mayor, que va a fallecer, y muchas... 1800 historias. O sea, 1800 llegué a sacar, sí. No es una cifra que muchos podamos alcanzar, ¿eh? Pero luego me dicen muchas veces, oye, eso es porque Málaga tiene más misterios que otras provincias. No, es porque en Málaga este señor que está aquí, que está medio flipado, pues ha decidido recorrerse todos los pueblos. Eso, si se hiciera lo mismo en Sevilla que en Granada o en Murcia, todo tiene su encanto. Todos tienen sus historias, ¿no? Vale. ¿Cuál ha sido la investigación que más dura ha sido? ¿Más te ha impactado o más dura? Hombre, yo como me he dedicado sobre todo al ámbito periodístico, he estado muy pocas veces de noche investigando en diferentes lugares, ¿no? Dentro de Málaga te podría decir que los 2 puntos más conflictivos han sido Cortijo Jurado y la cripta de Macharabiaya, de la que luego hablaremos si te parece, pero en Cortijo Jurado fue porque escuché la primera voz paranormal, y no grabada en una cinta, sino simplemente escuchándola a simple oído, y en Macharabiaya porque se hizo la Ouija, un grupo de una televisión de Málaga hizo la Ouija en la zona donde está el altar mayor, sobre el altar además, y en esa sesión aparece un ser que empieza a contarnos cosas, que está allí enterrado en no sé qué nicho, y hubo un momento en el cual la entidad se quiere despedir, los chavales siguen insistiendo, y en ese momento se apagaron todas las luces. Estamos hablando de 7 u 8 interruptores que sonaron además, o sea, según se iban apagando sonaba el pa, 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 pa de todos los interruptores. Y bueno, fue una experiencia un poco... Yo no sé si me llevé más susto porque se apagaron las luces, porque salieron todos en estampida pegando gritos. Claro, normalmente siempre suele ser... Claro. Es de decir, ¿vale? Que lo que está hablando ahora mismo José, está hablando de lo que es la familia Gálvez, ¿vale? Es un tema que habla del cementerio y tal, que después, más adelante, ¿vale? En la entrevista va a contar la historia en concreto. Lo que sí hay que decir que esa investigación la vamos a llevar nosotros a cabo el sábado, ¿vale? Entonces, a ver, ¿en qué investigación has sentido más miedo? O sea, en lo poquito que haya hecho, por ejemplo, Cortijo Jurado, Gálvez, ¿cuál has sentido más miedo? Yo creo que en el caso de los Gálvez sentí algo ante la sensación de que se apagaran las luces, de no saber qué podía ocurrir en ese momento, porque yo tengo que reconocer que a mí me da miedo el misterio, pero no un miedo como para salir corriendo, sino el miedo natural del ser humano. Una adrenalina. Claro, es que además es un sistema de alarma natural, ¿no? Una persona que no tenga miedo duraría poco sobre el planeta, ¿no? Porque el miedo te permite estar pendiente de todo, de lo que te puede ocurrir, ¿no? Entonces yo siento miedo y no me creo a los investigadores que dicen yo no tengo miedo de nada, ¿no? Entonces, bueno, quizás Cortijo Jurado y en la cripta de los Gálvez sean los peores. Hombre, recuerdo también una historia que investigué en Perú, en Lima, que era una casona que sigue existiendo todavía, le dicen la casona de Drácula, no porque tenga relación con el famoso conde,
sino por los misterios que existen allí, que bueno, le han puesto ese apodo, ¿no? Y es una casa que cuando tú la ves de noche desde fuera, ves que la mitad de la casa está encendida, o sea, tiene varias plantas, era una casa señorial, pero hoy día la comparten varias familias, cada familia tiene una habitación, pero esa habitación es muy grande y se subdivide, ¿no? Entonces desde fuera ves que medio edificio está encendido y medio edificio está apagado, y es porque la parte izquierda de la casa está tapiada, porque dicen que dentro habitan demonios, ¿no? Entonces bueno, allí sí pasé un poquito de miedo cuando entré por primera vez de noche, yo solo, la persona que me acompañaba no quiso entrar, y nada más que el olor a humedad, que te venía a la mente el olor a cementerio, los golpes que yo escuchaba, las voces que oía, que no sabía si eran de vecinos o no, porque era a las 4 o las 5 de la madrugada, sentí miedo, pero yo creo que el miedo que he sentido en estos enclaves no ha sido tanto por el hecho de que me haya ocurrido algo raro, sino por la sugestión o la idea de que podría ocurrirme algo. Claro, ya entras con el miedo. por el qué pasará. Exactamente, sí. Vale. Bueno, ya que estamos hablando un poquito de que has estado en Perú y tal, Sí. ¿en qué país aparte de España has estado? Pues sobre todo me he movido por Perú, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, en Miami también he estado investigando cositas. Yo creo que esos puntos, he estado en más lugares, pero investigando en eso. Y quizá Perú ha sido uno de los más llamativos en ese sentido. He estado como 11 o 12 veces, hay muchísimas tradiciones curiosas y a nivel de fenómenos paranormales hice incluso un reportaje que era la Lima urbana paranormal, ¿no? A pie de calle, cuando uno viaja nuevamente a Perú, suele investigar cosas sobre las grandes culturas y yo me centré un poco más en esa parte urbana de casas encantadas, de apariciones extrañas y me he tropezado con muchos casos curiosos allí. Vale. El tema, o sea, el fenómeno paranormal que más te ha causado impacto. Hombre, yo creo que las apariciones, ¿no? Dentro de la fenomenología paranormal o de ese abanico, los fenómenos paranormales son de por sí llamativos, extraños, te presentan la existencia de otra realidad que desconocemos, pero yo creo que las apariciones, ¿no? Y solamente he sido testigo de una y fue cortijo jurado también, curiosamente también después de una sesión Ouija, en la que yo tampoco participé, estaba solamente de observador, y en ese momento se apareció la entidad de una niña que decía llamarse Elena, que decía que estaba enterrada a 7 metros bajo tierra. Eso en cortijo jurado. En cortijo jurado, ¿no? Vale. Y como no sabíamos el lugar exacto que nos estaba diciendo, decía que estaba enterrada en el patio, le pedimos una señal, le dijimos, danos una señal para saber dónde está e intentar localizar tu enterramiento, ¿no? Y bueno, en ese momento la chica se despide, la entidad se despide, nos levantamos, pasamos por ese pasillo principal que da al mirador, que da al patio, y en ese momento, en mitad de la noche, vimos una figura blanquecina parecía de una mujer o de una chica por las formas que tenía. Se apareció solamente unos cuantos segundos y desaparece de golpe. Lo vimos todo, todos los que estábamos allí, dimos la misma descripción, aquello no era imaginación ni era sugestión. Y curiosamente, en el sitio donde desapareció era donde 2 años después se descubre la entrada a un presunto pozo, pues nunca ha tenido agua, pero ese pozo si vas bajando, y yo he bajado con arnés y con De mi hecho, casco. si no me equivoco, hubo un chaval, un joven, que se cayó por ese pozo y se quedó, Sí, sí, se lo quedó Lo tetrapléjico. conocía, Julio, sí, se Eso cayó. era el atleta, Sí. y la verdad que, vamos, Sí, fue por ahí una muchas lástima. veces esas cosas nunca se... A ver, nadie se alegra y tal, pero por la curiosidad le pasó lo que le pasó. Claro. Vale, a ver, el tema de este corte jurado para mí es una historia, ¿vale? Es una investigación que a mí me ha llamado mucha atención porque a mí también fue una de las primeras que yo hice y la verdad que con muchísimos resultados y la verdad que impactante, Sí, ¿vale? sí, sí, desde luego. A ver, entonces, seguimos. Ya que hemos tocado un poquito el tema de la Ouija, ¿vale? ¿Qué opinas sobre el tema de la Ouija? Pues fíjate, Y digamos, sus consecuencias. hombre, consecuencias la propia mente humana. O sea, cuando le ha ocurrido algo malo a una persona que ha hecho la Ouija, yo siempre creo que ha sido por la sugestión, por el miedo que te ha podido causar, por la información que ahí se ha ofrecido y que no sabemos de dónde viene. Yo creo que la Ouija puede ser un buen método de contacto con otras realidades, pero que nunca vamos a saber claramente con quién estamos contactando, incluso si estamos contactando con nuestro propio subconsciente, ¿no? Por eso cuando yo veo que se hace la Ouija no suelo participar, más que nada porque no me suelo creer la información que ahí viene, Y no saber de dónde proviene. Nunca te había dado la curiosidad de hacer, digamos, la Ouija. Nunca te No, ha sí, dado- la he practicado algunas veces practicado. de joven, ¿no? ¿Y algún Pero- resultado? Sí, se han aparecido entidades, pero claro, no siempre se puede verificar lo que ahí sale, ¿no? No sabes realmente si esa información es auténtica o no es auténtica, si proviene de la mente humana. Es curioso que cuando utilizas, por ejemplo, la Ouija, la que tiene las letras mezcladas, Sí. que no están en orden, no suele funcionar.
Es como si tuviera mucho que ver la mente humana. Muy O utilizando curioso. una ouija normal, yo he probado hacer la ouija con las personas delante, yo como observador, ir todo perfectamente, o sea, va funcionando bien el máster del tablero, vendarle luego los ojos a todo el mundo y ya no funcionar, ¿no? Entonces, a veces yo creo que tiene mucha influencia la mente Tema humana. bastante curioso, Sí. porque también hablamos de que cuando existe, bueno, cuando viste de hacer lo que es la Ouija en el puesto jurado, nombrabas antes a una tal Elena, niña. Sí. ¿Cómo se verifica que Hombre, esa niña existe o cómo esa niña... Hombre, no se puede verificar que exista, pero fíjate qué curioso que sale una entidad que dice que nos va a dar una señal y 5 segundos después se nos aparece en el patio, ¿no? Yo creo que en casos como ese algo cierto tiene que haber, ¿no? Porque nosotros hemos podido influir en el movimiento del máster, pero no en la aparición extraña de una joven, ¿no? Claro. En casos como ese yo creo que sí hay como cierta veracidad detrás de esa historia. Bastante curioso, cierto. Bueno, hablan un poquito sobre tus proyectos que tiene... Pues muchísimo, sobre todo a nivel literario. A mí lo que más me gusta es la literatura, o sea, me gusta investigar, pero luego si me das a elegir entre la televisión para hablar de estos temas, o la radio, o la prensa, o la literatura, me quedo con la literatura. Y con la prensa también, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero es lo que más me gusta escribir. Tengo muchos proyectos pendientes de libritos. Hace poco se publicó mi última obra, Galería de Asesinos sin Alma. Me he movido también en el ámbito de la criminología, aunque hacía... Que habrá que leerlo, por cierto, que ya te digo yo que como espectador he leído este libro y se me ha quedado muy corto, cortísimo, porque vas leyendo páginas por página y como que quiere más, ¿vale? No lo digo porque estáis aquí delante, que el protagonista es él, pero sí que es verdad que el libro engancha, ¿vale? Yo pienso que todos los libros serán iguales. Pues aparte de este librito nuevo, tengo pendiente el seguir con las guías de misterio. De momento creo que tengo Málaga, Sevilla, Granada, Sí. Almería y Extremadura. Aquí lo pone, exactamente. Sí. Hay algunos que Tiene igual no unos están aquí poquitos, porque es más reciente, uno, como dos. como el de Almería, que no está ahí. Y bueno, Extremadura, que también me he movido. Y bueno, voy a seguir en ese ámbito publicando libros de otras provincias como Cádiz, como Huelva, Jaén también. Son proyectos muy bonitos. Sí, y luego también libros un poco más genéricos, ¿no? En el ámbito del crimen, en el ámbito de la historia desconocida. Y también moverme, ¿por qué no?, en el campo de la novela. Es algo que la gente no conoce de mí. Yo publiqué una novela hace algunos años que no tuvo mucha difusión y la gente me decía, oye, ¿cómo te da ahora por escribir novela? Y nadie sabe que yo mi primera novela la escribí con 8 años, ¿no? Una novelita que además trataba sobre temas de misterios, ¿no? Cosa que en el ámbito de la literatura me estoy moviendo mucho y por supuesto en el de la investigación, pero lo que más me gusta es escribir, ¿no? Entonces yo creo que siempre voy a estar escribiendo. Llevo 20 libros aproximadamente. Y Casi nada, 20 libros, ¿eh? O sea, Sí. 20 libros, más de 1800 investigaciones en Málaga, o sea, que no estamos hablando con, ¿vale? bueno, es porque me gusta escribir, ¿no? Y yo creo que cuando haces algo que te gusta te sale fácilmente, ¿no? Juanjo Benítez decía, por ejemplo, que su meta era escribir un libro más que Julio Verne. Y mi meta es escribir un libro más que Juanjo Benítez. A ver si Juanjo lo Benítez consigo. muchas veces es conocido por JJ Benítez. Sí, Hay mucha gente que lo conoce por Sí. JJ Benítez, no por Juanjo Benítez, efectivamente. ¿vale? Entonces está bien, oye, es bastante curioso el tema este. Me gustaría que, ya que vamos a investigar nosotros el grupo, vamos a investigar Sí. el sábado lo que es el tema de la familia Gálvez, a mí me gustaría que nos metiéramos un poquito más, nos adentráramos un Sí. poquito más sobre ese tema Sí. y nos contaras lo que viviste y cómo lo viviste y Perfecto. cositas de... Ante todo hay que del decir tema. quiénes son los Gálvez, porque la gente oirá ese apellido y dirá, bueno, son completos desconocidos, y no, eran personajes muy importantes en la España del siglo XVIII, pero tan importantes que era mano derecha del monarca, de Carlos III, eran embajadores en medio mundo. Don José de Gálvez, que está enterrado además allí en un catafalco, en la cripta, fue ministro de las Indias y marqués de la Sonora, o sea, lo más importante en aquel entonces. Bernardo de Gálvez, que es el que le da nombre a la plaza principal de Macharabiaya, fue uno de los que impulsaron la independencia de los Estados Unidos, junto a George Washington. Allí en Estados Unidos es un héroe y de hecho tienen su propia ciudad, Galvestown, en Estados Unidos. No todo el mundo tiene su ciudad en Estados Unidos, Claro. o sea, eran una familia importantísima. Y a pesar de ser tan importante y de tener tantísimo dinero, ellos nunca se olvidaron de su pueblo natal. Canalizaron las aguas, fabricaron carreteras, dejaron una cantidad importante de dinero para cualquier tipo de suceso, como podía ser una epidemia, un terremoto, reforzaron la iglesia y luego crearon una cripta y el único acuerdo al que llegaron con el pueblo es
nosotros, los Galvez, ¿no? Os vamos a ayudar al reflote del pueblo si hay algún problema, os vamos a dejar una cantidad importante de dinero. A cambio queremos que en esta cripta no se entierre a nadie que no sea de la familia Galvez y que se haga una misa perpetua en el Día de los Difuntos, todos los años, ¿no? Eso parece que se cumplió durante un tiempo, no sé, 20, 30, 40 años, luego se dejó de cumplir y parece que esa promesa incumplida es la que ha provocado que haya una actividad paranormal, que no descansen tranquilos, si es que existe la vida después de la muerte, que yo creo que sí, y que se hayan aparecido durante todo este tiempo para intentar hacer justicia, ¿no? Entonces se ha aparecido delante de mucha gente, pero incluso en mitad de la tarde había un grupo de obreros que creo que fue en el año 92, que estaban trabajando en mitad de la cripta, ellos eran de Sevilla, era una cuadrilla de Sevilla, y de pronto aparece por la zona de nichos una serie de personas con ropaje antiguos, sin hacer ningún tipo de comentario ni interrelacionarse, pasaron delante de ellos y desaparecieron cruzando una pared, atravesando una pared. Claro, aquellos obreros soltaron las herramientas allí, se fueron para Sevilla y todavía están allí las herramientas, ¿no? O sea que no han vuelto a pisar Macharavilla ya. Muy curioso. Y allí han ocurrido muchas cosas y todo relacionado posiblemente con esa promesa incumplida, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los puntos de actividad paranormal más importantes de Málaga, y luego aparte que es en un enclave que muy histórico, que es muy llamativo a nivel visual, no es lo mismo una casita abandonada al alto de un monte que esa cripta que tiene tantísima historia. Vale, José Manuel, la última pregunta de, digamos, Málaga Misteriosa, ¿cuál ha sido la investigación que más te ha marcado, más te ha llamado la atención, más te ha gustado y tal? Hombre, quitando Cortijo Jurado, que ya lo hemos mencionado, quitando la cripta de los Galvez, que para mí son dos casos impresionantes, quizá me quedaría con la Casa Cervantes de Vélez Málaga y el famoso Hombre sin Rostro. La historia tiene que ver con la época en la cual la Casa Cervantes era una hospedería, de hecho se llama así porque se supone que Miguel de Cervantes, en su época como recaudador de Hacienda, estuvo allí hospedado, pero había un señor que hace un par de siglos aproximadamente estuvo allí hospedado, fue a sacar agua del pozo, con tan mala suerte de que al inclinarse cayó de cabeza. Claro, lo estrecho del conducto hizo que no se pudiera dar la vuelta y cuando lo sacaron ya se había asfixiado. Tenía además el rostro muy hinchado y cuando lo pusieron en el suelo para evitar que la gente que pasara por allí, las mujeres, los niños se espantaran, le cubrieron la cara, el rostro, con un paño negro, una especie de bufanda, de toalla, y lo enterraron de esa manera porque no había nadie que reclamara su cadáver. O sea, tal como estaba con el rostro cubierto, fue enterrado. Bien, a partir de ese momento no sabemos si ocurrieron fenómenos paranormales. El caso es que a principios de la década de los 90, la Casa Cervantes se restaura para que fuera ocupada pues, por la Junta de Andalucía, oficinas también de escuelas de idiomas. Y esa restauración, ese movimiento de terreno, como es casi sintomático en el mundo del misterio, parece que hace que aflore algo del pasado y empiezan a ocurrir fenómenos. Y el fenómeno más llamativo de todos es una figura de un hombre con el rostro oscuro que surge de la zona del pozo, que lo han visto policías, limpiadoras, empleados de todo tipo, vamos, policías. Muy curioso, muy curioso. Es curioso porque se relaciona con aquella figura, ¿no? Y surge del pozo y tiene el rostro como cubierto. Ellos lo ven oscuro y yo cuando además me contaron esos testimonios no sabía lo de la historia del hombre que se cayó al pozo, luego me di cuenta de que todo cuadraba y allí ha habido policías que tenían que hacer su servicio de noche dentro de la Casa Cervantes y se quedaban en el coche, no eran capaces de entrar, ¿no? Porque pasaba hasta la misma policía. Hasta la misma policía. De hecho, en Málaga Misteriosa aparece el testimonio de Francisco, de uno de los agentes que fue testigo de estos fenómenos, testigo de cómo la tapa del pozo se levantó completamente solo, una tapa que pesa una barbaridad, ¿no? Bastante interesante. O sea que yo me quedo con esa historia quizá porque son muchos testigos, no solamente ya de la aparición extraña, sino de golpes, de muebles que se mueven solos de un lugar a otro. Y hoy día, que no hay servicio de policía, porque ninguno se atrevía a pasar allí la noche, han puesto desde hace ya años, ¿no? Alarmas y sensores y saltan cada 2 por 3. O sea, nos estáis queriendo inculcar ese tema para que vayamos a investigarlo. Hombre, sería lo suyo, si os dan permiso, que yo espero que sí, es un punto muy activo. Allí vecinos que su casa está pared con pared con la Casa Cervantes y cada 2 por 3 están llamando de noche a la policía diciendo, oye, que han entrado ladrones, que estamos escuchando golpes, que estamos escuchando voces. Llegan allí y no hay absolutamente nadie, ¿no? Pues lo tendremos en cuenta para investigar para la próxima. José Manuel, como siempre, un placer. Deciros que como este libro, hay muchísimos libros, ¿vale? Y no dejéis de leerlo, que es muy interesante, de verdad. Y a mí me tiene súper enganchado y poco más que decir. Antes de terminar la entrevista, ¿vale? Ya que hemos terminado, ¿vale? De parte del grupo GPM, ¿vale? Le vamos a entregar un regalito a José Manuel. Que si no me equivoco está por aquí. ¿Vale? Es una camisetita, ¿vale? Muchas gracias. Con el nombre del grupo.
Genial. ¿vale? Por detrás. Nada, pues Bueno, si para que algún tengamos día un os recuerdo, acompaño a alguna investigación, ya sé yo lo que me tengo que espero poner, ¿no? personalmente y por Muchas ahí gracias. en nombre del grupo que algún día nos Estupendo. acompañe uno Claro de los que dos, sí. Pues muchas gracias. ¿vale? Y lo dicho, Gracias. José Manuel, muchas gracias. Nada, señores, nada más que contaros, ¿vale? Y la próxima va a una investigación.